Es hora de descansar. Recuéstate, descansa tus párpados, respira profundo y escucha este cuento de los hermanos Grimm. Juan con suerte. 7 años había servido Juan a su señor cuando le dijo: Señor, ya he cumplido mi tiempo de servicio con vos y me gustaría volver a casa con mi madre. Dedme mi paga. Me has servido fielmente y con lealtad. Según el servicio así se debe la paga. Y le entregó un trozo de oro tan grande como su cabeza. Juan sacó su pañuelo del bolsillo, envolvió el oro en él y se lo echó al hombro. Se puso en camino a su casa enseguida. Caminando, se encontró con un hombre montado plácidamente en un hermoso caballo. ¡Ay!, se lamentó Juan al ver. ¡Qué hermoso es cabalgar! Puede ir uno sentado en una silla. No tropiezas con ninguna piedra. Ahorras botas y viajas más deprisa. El jinete al oírle se detuvo y le dijo: ¿por qué vas a pie si tanto te gusta cabalgar? ¿Qué remedio?, respondió Juan. ¿No veis este bulto? Pues tengo que llevarlo a casa y pesa tanto que, aunque es de oro, ya me estoy cansando de llevarlo. Apenas puedo mantener derecha la cabeza y tengo el hombro adolorido. ¿Sabes una cosa?, dijo el hombre del caballo. Vamos a hacer un cambio. Yo te doy mi caballo y tú me das ese bulto que tanto te pesa. De acuerdo, dijo Juan, pero recordad que tendréis que cargar con él. El jinete se bajó del caballo, tomó el oro y ayudó a montar a Juan. Luego le puso las riendas en la mano y le dijo: cuando quieras cabalgar más deprisa solo tienes que chasquear la lengua y decir «arre». Juan se puso muy contento al verse sobre el caballo y continuó su camino. Al cabo de un rato le pareció que iba demasiado despacio, así que chasqueó la lengua y gritó «arre, arre». El caballo empezó a correr a galope y Juan, antes de que pudiera darse cuenta, se vio lanzado por los aires y fue a dar con sus huesos en una cuneta que separaba la carretera de los campos cultivados. El caballo habría seguido su loca carrera de no haber sido por un campesino que logró detenerlo, dejando por un momento a un lado la vaca que conducía por un sendero. Juan se levantó como pudo y se quejó con el campesino. Os aseguro que esto de montar a caballo es un fastidio. Cuando menos lo esperas puedes partirte la cabeza. Jamás volveré a montar. Vos, en cambio, podéis estar contento. Lo que daría yo por tener una vaca como esa, que os da buena leche y buen queso. Eso se arregla enseguida, dijo el campesino. Te cambio la vaca por tu caballo. Juan aceptó encantado. El campesino se subió a la grupa y se alejó a galope. Juan echó a andar delante de la vaca. Aunque solo tenga un trozo de pan, se decía mientras caminaba, y eso no creo que me falte nunca. Siempre podré acompañarlo de mantequilla y queso, y si tengo sed, me bastará con ordeñar mi vaca y beberme la leche. ¿Qué más puedo pedir? Al llegar a una venta, se detuvo y con gran satisfacción dio cuenta de cuántas provisiones llevaba. Se comió de una sentada el almuerzo y la cena, y se gastó en cervezas las últimas monedas que le quedaban. Luego, seguido de su vaca, reemprendió el camino. El sol apretaba con más fuerza a medida que se acercaba el mediodía. Por fin llegó a una explanada. El cruzarla le llevaría por lo menos 1 hora, y hacía tanto calor que la lengua se le pegaba en la garganta. Menos mal que tengo mi vaca para calmar la sed. La ordeñaré y la leche me refrescará. Un árbol medio seco y se puso debajo, y a falta de un cubo puso debajo su gorro de piel, pero por más que lo intentó no consiguió obtener ni una sola gota de leche. Y como tampoco se daba muy buena maña ordeñando, la vaca acabó cansándose y le soltó una cosa en la cabeza que lo hizo rodar por el suelo. Quedó tan aturdido que tardó un buen rato en volver a darse cuenta de dónde estaba. Afortunadamente acertó a pasar por allí un ganadero que llevaba un cerdo atado a un carro, con la intención de venderlo en la ciudad. ¿Qué te ha ocurrido, muchacho?, preguntó a Juan mientras le ayudaba a ponerse de pie. Juan le contó lo ocurrido y el ganadero, tras darle a beber un poco de agua para que se repusiera, comentó: me temo que esta vaca ya no está para dar leche, es demasiado vieja. Tal vez puedas aprovechar su carne si la llevas al matadero.
¿Y cómo iba yo a saberlo?, dijo Juan pasándose la mano por el pelo. En fin, eso de llevarla al matadero no me parece mala idea, pero es que a mí no me gusta la carne de vaca, la encuentro poco sabrosa. Si fuera un cerdo sería otra cosa, y además me proporcionaría unos buenos chorizos. Escucha, dijo el ganadero, voy a hacerte un favor, te cambio el cerdo por la vaca. Oh, Dios os bendiga por vuestro corazón, exclamó Juan y le entregó la vaca. El ganadero bajó el cerdo del carro y Juan, agarrándolo por la cuerda que llevaba atada al cuello, siguió su camino satisfecho. De lo bien que le estaban saliendo las cosas, cada vez que sufría un percance, enseguida aparecía la solución. Por el camino se encontró con un muchacho de su edad, que llevaba bajo el brazo un hermoso ganso. Caminaron juntos un buen trecho, y Juan le contó la suerte que había tenido y cómo había salido siempre ganando en el cambio que había hecho. El muchacho le contó que llevaba un ganso para un banquete en un bautizo. «Mira lo gordo que está y lo que pesa», dijo poniéndoselo en sus brazos. «Lo hemos cebado durante 2 meses y te aseguro que el que lo pruebe se va a relamer de gusto». «Ah, ya lo creo», dijo Juan, «pero no me negarás que un cerdo vale mucho más». En esto el muchacho empezó a mover la cabeza de un lado a otro como con aire pensativo. «Creo que es mejor que lo sepas. Este cerdo puede traerte disgustos. Por el pueblo que acabas de pasar me dijeron que el alcalde había sido robado, que había perdido su cerdo, y la gente puede pensar que el que tú llevas es el cerdo del alcalde. ¿Comprendes? Están buscando un ladrón por todas partes. Así que tú verás, lo más seguro es que acabes encerrado en una oscura celda de la cárcel». «Dios mío», exclamó, «tienes razón, ayúdame. Tú conoces mejor que yo estos lugares y podrás evitar que te vea la gente. Llévate el cerdo y déjame tu ganso por lo menos». «Bueno, me arriesgaré», contestó el muchacho. «No me gustaría que por mi culpa te ocurriera alguna desgracia». El muchacho le entregó el ganso, tomó el cerdo y tirando de él se alejó a toda prisa por un atajo. Juan se echó el ganso bajo el brazo y siguió su camino. Después de todo pensó, he hecho un buen negocio. Disfrutaré comiéndolo asado y me proporcionará manteca para unos meses. Además, con sus plumas podría hacer una almohada para mi madre. ¡Qué alegría se va a llevar! Al pasar por el último pueblo, vio bajo un árbol a un afilador girando alegremente la piedra de afilar mientras cantaba. Soy afilador, cuchillos y tijeras, afilo con primor. Juan se detuvo y lo miró con curiosidad. Por fin le dijo al cabo de un rato, se ve que os va muy bien con ese afanoso trabajo y tú tan contento. Ya lo creo, respondió el afilador. Un buen oficio es lo más seguro y productivo hoy en día. Un buen afilador solo tiene que echar mano al bolsillo cuando necesita dinero. Pero dime, ¿dónde has comprado ese hermoso ganso? No lo he comprado, lo he cambiado por un cerdo. ¿Y el cerdo? Ah, pues lo cambié por una vaca. ¿Y la vaca? Lo cambié por un caballo. ¿Y el caballo? Me lo dieron a cambio de un trozo de oro tan grande como mi cabeza. ¿Y el oro? El oro era mi paga por 7 años de servidumbre. Por lo que veo has sabido salir airoso de todos los apuros que se te han presentado, dijo el afilador. No hay duda de que eres un muchacho con suerte y tienes bastante posibilidades de ganar mucho dinero. ¿Sí? ¿Yo? ¿Pero cómo?, preguntó Juan. Pues haciéndote afilador como yo. Solo necesitas tener una piedra de afilar y lo demás está la cosa hecha. Casualmente tengo aquí una, un poco gastada, pero que aún sirve. Podría dártela a cambio de tu ganso. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué pregunta! Pues me encantaría, respondió Juan. Sería el hombre más feliz del mundo. Meter la mano en el bolsillo y encontrar siempre dinero constante y sonante. ¿Qué más puedo desear? El afilador le entregó la piedra de afilar y Juan le dio el ganso. Y ahora, añadió tomando del suelo un pedrusco que había a sus pies, toma esta piedra para que sobre ella puedas enderezar bien los clavos viejos. Lleva las dos siempre contigo. Juan cargó con el pedrusco y con la piedra de afilar y continuó su camino. Desde luego, es verdad que soy un hombre con suerte. Todo lo que necesito y todo lo que deseo lo consigo en un momento más oportuno. No tardó mucho en sentirse cansado. Se había levantado al salir el sol y había caminado mucho sin más alimento que el banquete que se dio a la venta. Cuando cambió la vaca, sentía hambre, pero ya no le quedaban provisiones. Tenía que encontrar cuanto antes un sitio para descansar. Además, las piedras que le había dado el afilador
Pesaban tanto que solo pensaba en lo bueno que sería no tener que cargar con ellas, precisamente en aquellos momentos. A paso de tortuga llegó junto a un pozo y ya casi desfallecido pudo al fin calmar la sed. Luego dejó las piedras sobre el borde del pozo y se dispuso a tumbarse para descansar, pero al moverse tropezó con ellas sin querer y las 2 piedras cayeron hasta el fondo del pozo. Juan se sintió aliviado y con lágrimas de alegría dio gracias a Dios por haberle permitido que su buena suerte le acompañase hasta el último momento de su largo viaje y le librase de aquellas pesadas piedras sin tener que reprocharse absolutamente nada. Desde luego que soy un muchacho con suerte, se dijo, y satisfecho consigo mismo, continuó su camino hasta llegar por fin a la casa de su madre, convencido de que no había nadie más feliz que él bajo la capa del cielo. Cuento de los hermanos Grimm. La casa del bosque. Un viejo leñador vivía con su esposa y sus 3 hijas en una pequeña cabaña al borde de un bosque solitario. Una mañana, cuando iba a reanudar su trabajo, dijo a su mujer: «Encárgate de que nuestra hija mayor me lleve la comida al bosque para que pueda terminar la jornada sin tener que venir a casa. Para que no se pierda, llevaré una bolsita con granos de mijo y los iré sembrando a lo largo del camino». Cuando el sol se encontraba justamente en el centro del bosque, la mujer del leñador hizo partir a su hija con un puchero lleno de sopa. Pero para entonces, los gorriones del campo y del bosque, las alondras y los pinzones, los mirlos y los verderones habían picoteado ya los granos de mijo y la muchacha no pudo encontrar el camino. Así que continuó, confiando en su buena suerte, hasta que se puso el sol y se hizo de noche. Pronto los árboles empezaron a crujir en la oscuridad y entre los chirridos de las lechuzas, la muchacha comenzó a tener miedo. Entonces vio una luz a lo lejos que brillaba entre los árboles. «Allí vivirá alguien», pensó, «y podré cobijarme hasta que amanezca». Poco después llegó a la casa, a través de cuyas ventanas se veía luz. Llamó a una de ellas y una voz ronca contestó desde adentro: «Pasa». La muchacha se dirigió a la puerta y llamó de nuevo. «Adelante», dijo la voz, y al entrar se encontró frente a un anciano que, sentado a la mesa, con la cabeza apoyada entre las manos, mostraba una barba blanca, tan larga que le colgaba casi hasta el suelo. Junto a la chimenea había 3 animales: un gallo, una gallina y una vaca pinta. La muchacha contó al anciano en qué situación se encontraba y le pidió alojamiento. Él preguntó entonces a sus 3 animales: «Vaca rumiadora, gallo cantarín, gallina ponedora, ¿quieres que duerma aquí?» «¡Mu! ¡Flock! ¡Qué crequí!», respondieron los animales, lo que quería decir que les parecía bien. Entonces el anciano añadió: «Aquí encontrarás de todo. Ve a la cocina y prepáranos la cena». La muchacha encontró en la cocina de todo y en abundancia, y preparó una sabrosa cena, pero no pensó en los animales. Colocó la cazuela sobre la mesa, se sentó junto al anciano y comió hasta saciar su apetito. Al terminar de cenar, solamente dijo: «Estoy muy cansada. ¿Dónde está mi cama? Me estoy durmiendo». Pero los animales dijeron a coro: «¿Pensaste nosotros al ponerte a cenar? Tú verás ahora dónde dormirás». El anciano tan solo le dijo: «Subiendo por esa escalera encontrarás una alcoba con 2 camas.
cúbrelas con sábanas limpias y yo me acostaré también. La muchacha subió y cuando hubo hecho las camas con las sábanas limpias, se echó en una de ellas sin esperar al anciano. Tras un rato subió el anciano, iluminó el rostro de la muchacha con su candil y viendo que estaba profundamente dormida, abrió una trampilla que había en el suelo y la echó al sótano. Entretanto, el leñador al llegar a casa y entrada la noche le reprochó a su mujer que le hubiese hecho pasar hambre todo el día. «Yo no tengo la culpa», le contestó. «La hija tuya salió al mediodía, tal vez se haya perdido y vuelva mañana». Al amanecer del siguiente día, el leñador se levantó para ir de nuevo al bosque y volvió a decir a su mujer que mandara esta vez con la comida a su segunda hija. «Llevaré una bolsa con lentejas», dijo. «Los granos son mayores que los de mi hijo y así los verá mejor y no se perderá por el camino». A mediodía, la muchacha salió con la comida, pero las lentejas habían desaparecido. Los pajaritos del bosque, al igual que el día anterior, se las habían comido sin dejar rastro. La pobre muchacha vagó por el bosque hasta entrada la noche y al fin también fue a parar a casa del anciano, donde pidió comida y alojamiento. El anciano de la barba blanca preguntó nuevamente a sus animales: «Vaca rumiadora, gallo cantarín, gallina ponedora, ¿quieres que duerma aquí?». Los animales respondieron de nuevo: «Mu, clo, kikiriki», y se repitió lo mismo que el día anterior. La muchacha preparó una buena cena, comió y bebió con el anciano y no se preocupó en absoluto de los animales. Y cuando preguntó dónde podía pasar la noche, los animales exclamaron de nuevo: «¿Pensaste en nosotros al ponerte a cenar? Tú verás ahora dónde dormirás». Cuando la muchacha ya estaba dormida, llegó el anciano y la tiró también al sótano. A la tercera mañana el leñador le dijo a su mujer: «Manda hoy a nuestra hija pequeña con la comida. Ella siempre ha sido discreta y no se apartará del camino como sus alocadas hermanas». La madre, temiendo por su hija, le contestó preocupada: «¿Quieres que también pierda a mi hija más querida?». «No te preocupes», respondió, «no se perderá. Además ella es inteligente, razonable y comprensiva. De todas formas esta vez llevaré habas y las iré esparciendo por el suelo. Ella va a encontrarlas y así encontrará el camino de vuelta también». Pero cuando la muchacha salió con el cesto en el brazo, las palomas del bosque ya tenían las habas en el buche y no supo qué dirección tomar. Solo pensaba en el hambre que estaría pasando su padre y que su madre moriría de pena si no encontraba el camino de regreso a casa. Al fin, cuando ya era de noche, vio también la lucecita de la casa del bosque y se acercó. Pidió alojamiento y comida, solo por aquella noche, y el anciano de la barba blanca preguntó de nuevo a sus animales: «Vaca rumiadora, gallo cantarín, gallina ponedora, ¿quieres que duerma aquí?». «Mu, clo, kikiriki», respondieron a coro. Entonces la muchacha se acercó al lado de la estufa donde yacían los animales, acarició al gallo y a la gallina pasándoles la mano por sus lisas plumas, y a la vaca pinta le rascó suavemente la cabeza entre los cuernos. Y cuando por orden del anciano hubo preparado una buena sopa y la cazuela estaba ya sobre la mesa, la muchacha dijo: «No voy a cenar yo tranquila mientras los pobres animales se quedan mirando. Afuera hay de todo, así que primero voy a cuidar de ellos». Salió, trajo cebada, se la echó al gallo y a la gallina, y luego trajo una brazada de paja para la vaca Pin. «Espero que os guste, queridos animalitos», les dijo. «Ahora les voy a traer un poquito de agua». Salió de nuevo y trajo un cubo lleno de agua. El gallo y la gallina saltaron al tiempo al borde del cubo, metieron el pico en él y luego alzaban la cabeza como hacen las aves. La vaca Pinta, por su parte, también tomó un buen trago. Cuando los tres animales comieron y bebieron, la joven se sentó a la mesa junto al anciano y comió lo que él había dejado. Poco después el gallo y la gallina se escondieron para dormir, metieron la cabeza entre las alas y la vaca Pinta empezó a cerrar los ojos. Entonces preguntó la muchacha: «¿Nos podemos retirar ahora a dormir?». «¿Qué os parece a vosotros?», preguntó el anciano al gallo, a la gallina y a la vaquita Pin. Y los animales respondieron: «Tú pensaste en nosotros antes de cenar, que descanses feliz en este lugar». La muchacha subió las escaleras, movió bien las almohadas, cubrió las camas,
con sábanas limpias, y cuando hubo terminado, subió el anciano y se echó en una de las camas y extendió su barba blanca hasta los pies. La muchacha se metió en la otra cama, rezó sus oraciones y se durmió, pero a medianoche sintió ruidos y se despertó. La casa comenzó a moverse, la puerta se abrió y golpeó contra la pared. Las vigas crujían como si se hubiese salido de las juntas y la escalera temblaba como si se fuera a derrumbar. Finalmente, un ruido atronador sacudió el tejado, pero al poco rato todo quedó en calma y la muchacha advirtió que no le había pasado nada, así que se volvió a dormir. Al despertar a la mañana siguiente con la caricia del sol, ¿qué fue lo que vieron sus ojos? Se encontraba en una enorme sala y todo alrededor brillaba con gran esplendor. Por las paredes trepaban flores doradas sobre un fondo verde como de seda, la cama era de marfil y la colcha de terciopelo rojo, y sobre una silla había un par de zapatillas adornadas con perlas y con encaje. La muchacha pensó que era un sueño, pero entonces entraron 3 criados ricamente ataviados y le preguntaron cuáles eran sus órdenes. «Pues podéis marcharos», respondió la muchacha. «Yo misma voy a levantarme, a prepararme el desayuno y para el anciano también, y a darle de comer al gallo, a la gallina y a la vaquita pinta». Al decir esto, pensaba que el anciano ya se habría levantado y echó una mirada a su cama, pero el anciano no estaba ahí. En su lugar, vio a un extraño, joven y apuesto, que pronto se despertó y levantándose dijo: «Yo era un príncipe hechizado por una malvada bruja, convertido en un anciano y condenado a vivir en el bosque sin más compañía que mis 3 criados, convertidos uno en gallo, una en gallina y la otra en vaca pinta. El hechizo debía durar hasta que llegara a nuestra casa una muchacha de buen corazón, que no solo se mostrara atenta conmigo, sino también con mis queridos animales. Y esa muchacha ha sido tú. Esta noche se ha roto el hechizo, y la vieja casita del bosque que viste ayer se ha convertido de nuevo en mi palacio real». El príncipe ordenó entonces a sus 3 fieles criados que fueron en busca de los padres de la joven para celebrar la boda cuanto antes. Pero os preguntaréis, ¿qué fue de sus 2 hermanas? Sí, también la muchacha preguntó por ellas, y el príncipe le contestó: «Están encerradas en el sótano y mañana serán llevadas al bosque. Ahí servirán de criadas a un carbonero hasta que hayan aprendido a amar a los animales también». Cuento de los hermanos Grimm, la pastora de gansos. Érase una vez una reina cuyo esposo había muerto hacía años y solo tenía una hija muy hermosa. Cuando fue mayor se prometió con un príncipe de un país lejano. Al aproximarse ya la fecha de la boda, tuvo que partir hacia el reino de su futuro esposo. La reina le regaló las más finas vasijas, los más deliciosos vestidos de plata y oro, y también cristalería, joyas, una copa de oro y todo lo que corresponde a una dote real, pues la reina amaba a su hija por encima de todo. Le dio también una doncella para que la acompañase hasta verla en brazos de su prometido. Le dieron a cada una un caballo, pero con la particularidad que el de la princesa, de nombre Falada, sabía hablar. Al llegar la hora de la despedida, la reina se dirigió a sus aposentos, tomó un cuchillito y se hizo un corte en un dedo. Tomó un pañuelo blanco y dejó caer 3 gotas de sangre. Después se lo dio a su hija y le dijo: «Querida hijita, guárdalo bien, lo necesitarás para el camino». Después se despidieron con una gran tristeza. La princesa guardó cuidadosamente el pañuelo en el pecho, montó en su caballo y partió al encuentro de su prometido. Cuando llevaban cabalgando casi 1 hora, la princesa sintió sed y ordenó a la doncella:
bájate del caballo y tráeme en mi copa de oro un poco de agua del arroyo. Quiero beber. Si tenéis sed, dijo la doncella, tendréis que bajar vos misma del caballo y acercaros al arroyo. Yo no soy vuestra criada. Como tenía mucha sed, la princesa se bajó del caballo, se inclinó junto al arroyo y tuvo que beber en sus manos, pues la doncella se negó a darle su copa de oro. La princesa dio un suspiro y las gotas de sangre del pañuelo exclamaron: «Si la reina lo supiera, su corazón se quebrara». Pero la humilde princesa, sin decir nada, volvió a subir al caballo. Cabalgaron tan solo casi media legua, pero el día era muy caluroso, el sol abrasaba y la princesa sintióse de nuevo. Al llegar a una fuente le dijo a su doncella: «Baja y dame un poco de agua en mi copa de oro», pues había olvidado ya las duras palabras de la doncella, mas ésta contestó aún más altanera: «Si queréis beber, id entonces a buscar agua, yo no soy vuestra criada». La princesa tenía mucha sed y bajó de su caballo, se arrodilló junto a la fuente y suspirando se dispuso a beber con sus propias manos. Las gotas de sangre del pañuelo exclamaron de nuevo: «Si la reina lo supiera, su corazón se quebrara». Pero al inclinarse para beber, se le cayó el pañuelo al río sin que se diera cuenta la doncella. Entonces lo vio la doncella y se alegró y se sonrió maliciosamente, pues sabía que sin su pañuelo la princesa quedaba indefensa y desamparada, y ella ejercería sobre la joven su poder. Cuando la princesa quiso subir a la grupa de su caballo Falada, la doncella le echó atrás y le dijo con brusquedad: «Yo montaré a Falada y vos iréis al lomo de mi rocín». La princesa tuvo que obedecer. Luego la doncella le ordenó que se despojara de sus vestidos reales y que en su lugar se pusiera un sencillo atuendo, y por último le hizo jurar ante el cielo que no diría a la corte real una sola palabra de lo ocurrido, y la amenazó de muerte si no mantenía su juramento. Falada, entre tanto, escuchaba atento. La doncella montó sobre Falada y la verdadera novia sobre el inocente Rocín Caballito. Así prosiguieron su camino hasta llegar al palacio real. Todo el mundo se alegró de su llegada y el príncipe salió a su encuentro. Ayudó a bajar de su caballo a la doncella, tomándola por su prometida princesa, y la condujo hacia la gran escalinata, mientras la verdadera princesa permanecía abajo en el patio. El anciano rey, que estaba contemplando desde el patio, vio a la bella y dulce y delicada muchacha. Se dirigió a los aposentos nupciales y preguntó a la novia quién era aquella muchacha que estaba en el patio. La recogí por el camino y me ha hecho compañía durante el viaje. Si tenéis algún empleo para ella, os agradecería que se lo proporcionarais». Pero al viejo rey no se le ocurría ningún empleo para la doncella, y por fin, tras mucho cavilar, se dijo: «Podría ayudar al pastorcillo que cuida mis gansos». El pastorcillo se llamaba Beltrán, y así fue como la verdadera princesa tuvo que compartir con él el cuidado de los gansos. Apenas se había acomodado la novia impostora en sus aposentos cuando le dijo al joven príncipe: «Querido esposo, quisiera pedirte un favor». «Oh, será para mí un honor complacerte», respondió el esposo. «Quiero que el verdugo corte la cabeza de mi caballo, pues no ha dejado de intentar arrojarme al suelo durante todo el viaje». En realidad, lo que temía era que el caballo hablase y dijese cómo había tratado a la princesa real. Su deseo se cumplió y el fiel Falada hubo de morir. Cuando aquella desgracia llegó a oídos de la verdadera princesa, se puso muy triste y ofreció al verdugo una bolsa de oro si accedía a prestarle un pequeño servicio. Había un portón a la salida de la ciudad, por donde ella pasaba mañana y tarde con los gansos. El verdugo debería colgar ahí la cabeza de Falada para que ella pudiera verlo cada día. Así se lo prometió el verdugo. Por la mañana temprano, al pasar con Beltrán por el portón, exclamó la noble princesa: «Noble cabeza de mi fiel Falada, jamás pensé verte un día colgada». Entonces
La cabeza contestó: infeliz princesa amada, hoy convertida en criada, si tu madre lo supiera, su corazón se quebrara. Beltrán y la princesa salieron de la ciudad y llevaron los gansos a pastar. Al llegar al prado, la princesa se sentó sobre la hierba y se soltó sus dorados cabellos. Beltrán intentó arrancarle uno, pero ella, al advertirlo, exclamó: que el viento el sombrero le lleve al instante, y corre que corre se aleje anhelante, mientras mis cabellos peino solitaria bajo el sol radiante. Entonces sopló el viento con tal fuerza que se llevó el sombrero del pastorcillo y le obligó a correr detrás de él. Cuando regresó, ella había acabado de peinarse y tenía de nuevo recogido el cabello. Beltrán se enfadó con ella por no haberle dejado arrancar un solo cabello y no volvió a dirigirle la palabra en todo el día. Por la tarde regresaron a casa. A la mañana siguiente, al pasar por el portón, la muchacha volvió a decir: noble cabeza de mi fiel Falada, jamás pensé verte un día colgada. Y Falada respondió: infeliz princesa amada, hoy convertida en criada, si tu madre lo supiera, su corazón se quebrara. Al llegar al prado, volvió a soltarse el cabello y a peinarse. Beltrán intentó acercarse de nuevo, pero ella volvió a decir: que el viento el sombrero le lleve al instante, y corre que corre se aleje anhelante, mientras mis cabellos peino solitaria bajo el sol radiante. El viento comenzó a soplar tan fuerte que se llevó el sombrero de Beltrán y el pastorcillo tuvo que correr otra vez tras él. Cuando volvió junto a la princesa, ella se había recogido el cabello y tampoco aquella vez el muchacho pudo arrancarle ni uno. Estuvieron cuidando los gansos hasta caer la tarde. Entonces regresaron al palacio. Ya de noche, Beltrán se presentó ante el viejo rey y le dijo: no quiero volver a cuidar los gansos con esa pastora. ¿Por qué no?, le preguntó el rey. Porque hace cosas muy extrañas. El anciano rey le pidió que le explicara mejor y Beltrán le contó todo. Todas las mañanas, cuando pasamos con los gansos por el portón de la ciudad, habla con la cabeza del caballo que está ahí colgada y le dice: noble cabeza de mi fiel Falada, jamás pensé verte un día colgada. Y luego la cabeza le contesta: infeliz princesa amada, hoy convertida en criada, si tu madre lo supiera, su corazón se quebrara. Y para rematar sus quejas, Beltrán contó también al anciano rey que en cuanto llegaba al prado, le hacía correr siempre detrás de su sombrero. El anciano rey ordenó a Beltrán que siguiera acompañando a la pastorcilla como de costumbre. A la mañana siguiente se escondió detrás del portón de la ciudad y pudo oír cómo efectivamente la muchacha le hablaba a la cabeza de Falada. Luego le siguió hasta el prado y se escondió tras unos matorrales, y vio con sus propios ojos cómo se sentaba la pastorcita y empezaba a peinar sus bellos cabellos de oro. Y al poco tiempo le oyó decir: que el viento el sombrero le lleve al instante, y corre que corre se aleje anhelante, mientras mis cabellos peino solitaria bajo el sol radiante. Entonces el viento comenzó a soplar y el pastorcillo, como de costumbre, tuvo que correr detrás de su sombrero, mientras la muchacha peinaba sus cabellos y volvía a recogérselos. El anciano rey lo había visto todo. Al atardecer, el rey regresó al palacio y más tarde, al ir a retirarse, el pastor y la pastora hizo llamar a ésta y le preguntó por qué hacía todo aquello. No puedo decíroslo, majestad, ni a vos ni a nadie en el mundo. Así lo he jurado ante el cielo, y si faltara mi palabra, perdería la vida. El anciano rey insistió e insistió, pero no logró sacarle ni una palabra. Entonces le propuso: si no me lo quieres decir a mí, cuenta tus penas a esta vieja estufa. Y se marchó. La verdadera princesa se metió en la vieja estufa y empezó a llorar y a lamentarse para desahogar su corazón. Aquí estoy, abandonada por todo el mundo, a pesar de ser la verdadera princesa, por culpa de mi desleal doncella que me obligó a cambiar mis vestidos por los suyos y que ha usurpado mi lugar junto a mi prometido. Mientras yo he de cuidar a los gansos, si mi madre lo supiera, su corazón se quebrara.
El anciano rey, escondido al otro lado de la vieja estufa, había oído sus palabras y su amargo llanto. Abandonó su escondite y ordenó a la muchacha que le acompañase. Le pusieron los más lujosos vestidos reales y su belleza resplandeció como si hubiese ocurrido un milagro. El anciano rey hizo llamar a su hijo y le reveló que su esposa era una impostora y que la doncella era su verdadera prometida, a quien él, engallado también, había encargado de cuidar los gansos. El joven príncipe quedó admirado ante la hermosura de la princesa e hizo celebrar inmediatamente un gran banquete, al cual fueron invitados todos los cortesanos y amigos del rey. El novio se sentó a la cabecera de la mesa, teniendo a un lado a la princesa y al otro lado a la doncella, que cegada por la belleza no reconoció a su antigua dueña. A los postres todo el mundo estaba contento. Entonces el anciano rey preguntó a la impostora qué castigo merecería una doncella que engañaba a su señor. ¿Cuál sería tu sentencia? La farsante doncella contestó sin titubear: meterla desnuda en un barril lleno de clavos y que 2 caballeros blancos la arrastrasen por toda la ciudad hasta que muera. Ah, pues has de saber que tú eres esa infiel doncella y según tu propia sentencia, así será tu castigo. La sentencia fue cumplida y el joven príncipe contrajo nuevas nupcias con la verdadera princesa y juntos reinaron largos años en paz y armonía. Cuento Hans Christian Andersen. La sirena. Adentro, muy adentro del mar, el agua es tan azul como la flor más azul del anciano, clara como el cristal, más clara y tan profunda que el áncora nunca llega hasta el fondo. Se requerirían muchos campanarios puestos uno encima de otros para que alcanzaran a cubrir la distancia que separa el fondo de la superficie. No os imaginéis que el fondo está cubierto de arena blanca. Oh, no. Ahí también crecen árboles y maravillosas plantas de ramas y hojas delicadas que se mecen al más leve movimiento del agua, como si fueran criaturas vivas. Toda clase de peces se deslizan entre las ramas de la misma manera que los pájaros vuelan entre los árboles. En el paraje más hondo se levanta el palacio del rey de los mares. Sus muros son de coral y el ámbar más claro sus anchas ventanas ojivales. El techo está adornado de conchas que se abren y cierran siguiendo el movimiento de las aguas, y lo que produce un bello efecto, porque cada concha contiene una perla tan preciosa que sería digna de estar engastada en la corona de una reina. El rey de los mares se había quedado viudo hace muchos años. Su anciana madre gobernaba la casa. Era una mujer muy cuerda y estaba orgullosa de su alcurnia. Llevaba 12 ostras en la cola, mientras que las otras grandes damas solo llevaban 6. Sin embargo, era digna de encomio, sobre todo porque amaba tiernamente a las princesitas del mar, sus nietas. Estas eran 7, todas hermosas, pero la más linda de todas era la menor. Su piel era tan blanca y fina como un pétalo de rosa, y en su mirada se reflejaba el color profundo del mar. Sin embargo, como sus hermanas, carecía de piernas, su cuerpo terminaba en cola de pez. Las hermanas solían pasar todo el día jugando en las grandes salas del palacio, en cuyos muros crecían hermosas flores. Cuando las amplias ventanas de ámbar estaban abiertas, los peces entraban nadando como entran las golondrinas en nuestras casas, y se acercaban a las princesas, comían de sus manos y se dejaban acariciar. Delante del palacio se extendía un gran jardín con árboles de color rojo como el fuego y de un azul oscuro. Sus frutos brillaban como si fueran de oro, mientras las flores, encendidas como las brasas, se mecían incesantemente. El piso era de fina arena, azul como la llama del azufre, y una maravillosa luz azulina lo iluminaba todo. En vez de descansar en el fondo del mar, diríase que uno se encontraba suspendido en el aire y rodeado de cielo.
Cuando el mar estaba en calma, podía verse el sol que brillaba como una flor púrpura cuya corola irradiaba luz. Cada princesita tenía su pequeño jardín, donde podía cavar y plantar a placer. Unas daban a su parcela forma de una ballena, otras preferían la de una sirena, pero la más pequeña le dio la forma redonda del sol y solo plantó flores del mismo color de los rayos de dicho astro. Era una doncellita de índole especial, quieta y pensativa. Mientras sus hermanas adornaban sus jardines con toda clase de objetos extraordinarios procedentes de las naves naufragadas, a ella solo le entusiasmaba una bella estatua de mármol que debió caer de un barco ido a pique y que representaba a un gentil mancebo. La princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón de color rojizo que creció rozagante y tendió sobre la estatua sus verdes ramas, las cuales llegaban hasta la arena azul, donde las sombras eran violáceas y se volvía continuamente como las ramas. Semejaban que las hojas y las raíces se besaban jugando. Pero lo que causaba mayor placer a la pequeña sirena era escuchar lo que su abuela contaba de los seres humanos que vivían arriba, fuera del mar. Aquellas historias de barcos y ciudades y personas y animales cautivaban su atención, pero lo verdaderamente prodigioso para ella era que las flores de la tierra fueran olorosas, pues las del mar eran inodoras, que los bosques fuesen verdes y que los peces de allá arriba que pasaban entre los árboles pudiesen cantar melodiosamente. La abuela llamaba peces a los pajaritos porque la pequeña sirena pudiese comprenderla, puesto que nunca los había visto. Cuando tengáis 15 años, le decía la abuela, os será permitido subir a la superficie, sentaros sobre una roca a la luz de la luna y contemplar las grandes naves y veréis también bosques y ciudades. Al año siguiente, la mayor de las hermanas cumplió 15 años. Como todas se llevaban un año, a la pequeña le faltaban 5 para que le dejasen abandonar las profundidades marinas y subir a contemplar lo que había en la tierra. Pero cada una prometía contar a las otras lo que vería y lo que le hubiese parecido más portentoso el primer día, ya que la abuela no podía contarlo todo y había muchas cosas que ansiaban conocer. Ninguna de las princesas deseaba subir con tanta ansiedad como la pequeña, que era la que tenía que esperar más tiempo y siempre permanecía callada y pensativa. A menudo, por la noche, se asomaba a la ventana abierta y miraba a través del agua de un azul oscuro, por donde nadan los peces moviendo sus colas y aletas, y alcanzaba a ver la luna y las estrellas que, si bien brillaban con luz muy débil, aparecían a través del agua como los más grandes hermosos ojos. Si una sombra se interponía entre ella y los luminares, sabía que se trataba de una ballena o de una nave llena de hombres. ¡Ah! ¿Cuán lejos estaban eso de imaginar que una pequeña sirena se encontraba allá abajo con sus manitas blancas tendidas hacia la quilla de su nave? Y luego, el día que la mayor de las princesas cumplió 15 años y obtuvo el permiso para subir a la superficie, al regresar tenía muchas cosas que contar, pero lo más bonito de todo, según afirmaba, era sentarse sobre un banco de arena al claro de la luna, en medio de un mar tranquilo, y contemplar la gran ciudad que se levantaba cerca de la costa, donde brillan las luces semejantes a innumerables estrellas. Suena música y ruidos de coches y de gentes, y las campanas repican en las altas torres, y precisamente porque no podía llegar hasta ellas, las campanas era lo que más anhelaba. Con qué afán escuchaban la hermana pequeña esas cosas. Cuando por la noche se asomó a la ventana para mirar a través del agua de un color azul oscuro, pensó en la gran ciudad ruidosa y se imaginó que oía el sonido de las campanas de la iglesia, a pesar de que vivía en las profundidades marinas. Al año siguiente, la segunda hermana subió a flor de agua y nadó a su antojo. Era la hora del crepúsculo y le pareció que presenciaba el espectáculo más bello que viera nunca. Todo el cielo semejaba de oro y las nubes eran de una belleza inefable. Flotaban por encima de la cabeza teñida de púrpura y violeta. Pero más deprisa que las nubes iba una bandada de cisnes salvajes que volaba en dirección al sol, semejante a un largo velo blanco. Ella nadó hacia el sol, pero el astro se hundió en el horizonte y el rosado color de las aguas y de las nubes se desvaneció.
Al cabo de un año, la tercera de las hermanas subió a la superficie. Como era la más osada de las 5, llegó nadando hasta la desembocadura de un río. Vio colinas cubiertas de verdes viñedos, palacios y castillos aparecían entre los bosques, y oyó cantar a los pájaros, y el sol era tan caliente que tenía que zambullirse a menudo para refrescar la cabeza. En una caleta se topó con unos niños que se divertían arrojándose desnudos al agua. La princesa ardía en deseos de quedarse a jugar con ellos, pero la asustó un pequeño animal que apareció de pronto. Se trataba de un perro. Era la primera vez que veía uno, y se puso a ladrar tan furiosamente que ella, asustada, huyó al mar adentro. Pero nunca olvidará los hermosos bosques, las verdes colinas y los graciosos niños que podían nadar aunque carecieran de cola de pez. La cuarta hermana era menos atrevida. Permaneció mucho tiempo nadando sobre las olas. Aquello fue lo más hermoso para ella. Podía ver la inmensa llanura del mar a su alrededor y el cielo, arriba, como una campana de cristal. Vio naves a lo lejos que le parecieron gaviotas, delfines que empezaron a saltar ante ella y gigantescas ballenas que echaron agua por la nariz, en tal cantidad que le parecía hallarse rodeada de centenares de fuentes. Llegó el turno de la quinta hermana. El aniversario de su nacimiento era un invierno, y por eso vio cosas que no vieron las otras en sus viajes anteriores. El mar aparecía completamente verde, y aquí y allá flotaban grandes masas de hielo que brillaban como perlas, pero era más grande que un campanario. Tenían fantásticas formas y relucían como diamantes. La princesa había montado sobre el témpano de Mayor y dejó que el viento jugara con sus cabellos. Las naves se desviaban de ella al verla ir, y por la noche el cielo se cubrió de nubes. Brillaba el relámpago, retumbó el trueno, y las enormes montañas de hielo que resplandecían a la claridad de los relámpagos danzaban en medio del oleaje. Todas las naves acortaban vela, y en todos los corazones reinaba la angustia y el miedo. La sirena, tranquilamente sentada en su montaña de hielo, contemplaba los rayos que caían zigzagueando en el mar. La primera vez que las hermanas subieron a la superficie, todo había sido delicia y encanto, pero luego, al repetir los ascensos, lo veía todo con indiferencia. Deseaba regresar cuanto antes a su casa al cabo de un mes. Afirmaban que su palacio en el fondo del mar era incomparable, porque cada una de ellas se sentía cómoda en su hogar. A veces, al anochecer, las 5 hermanas ascendían hasta la superficie, cogidas de la mano. Su voz era más dulce que la de cualquier mortal. Cuando empezaba a levantarse una tormenta y temían que ocurriese algún naufragio, se acercaban a los barcos y cantaban con su voz melodiosa, rogando a los marinos que bajasen con ella al fondo del mar sin temor. Pero los marinos no entendían sus palabras y creían escuchar la voz de la tempestad. Por otra parte, no les era dado ver aquel paraíso que se encontraba en el fondo del mar, porque cuando la nave naufragaba se morían ahogados y solo sus cadáveres llegaban al fondo. Cuando las hermanas mayores subían cogidas del brazo, la pequeña permanecía sola, atrás, apenada, pues no porque las sirenas carezcan de lágrimas sufren menos. Oh, si tuviese 15 años, decía suspirando. ¿Cómo amaría, estoy segura de ello, a este mundo de arriba y a los hombres que en él viven? Finalmente, llegó el día en que cumplió 15 años. Ya era mayor. Y entonces la abuela le dijo: voy a adornarte como adorné a tus hermanas. Y le ciñó la frente con una corona de lirios blancos, cuyos pétalos eran la mitad de una perla. Después, la anciana reina ordenó a 8 ostras que se prendiesen en la cola de la princesa como distintivo de su alcurnia. «Me lastima». «Quien quiere lucir ha de sufrir», contestó la abuela. «Ay, con qué placer se hubiese arrancado de la cabeza aquella pesada corona y los adornos de la cola. Las flores rojas de su jardín le sentarían mejor», pero no se atrevió a tocar nada. «Adiós», dijo, elevándose ligera como una burbuja. El sol se había puesto ya, cuando la princesita sacó la cabeza fuera del agua, pero las nubes aún reflejaban sus dorados resplandores, y en el cielo brillaba la estrella vespertina. El aire era suave y fresco. El mar parecía dormir. No muy lejos se balanceaba una nave de 3 palos con solo una vela desplegada, porque no soplaba el viento.
Los marineros se hallaban sentados en los obenques y en las vergas. A bordo se oían canciones y músicas, y cuando oscureció, fueron encendidos centenares de linternas de colores, como si las banderas de todas las naciones ondeasen en el aire. La sirena se acercó nadando a los tragaluces de un costado del buque, y al ser levantada por las olas, pudo ver a través del vidrio a mucha gente ricamente ataviada. El más hermoso de todos era un príncipe adolescente de ojos negros, cuyo cumpleaños se celebraba en aquellos momentos. Los marineros bailaban en el puente, y cuando el príncipe subió, se dispararon centenares de cohetes que iluminaron el cielo como si de pronto se hubiese hecho de día. La sirena experimentó tal pavor que se sumergió. Cuando volvió a asomar la cabeza, le pareció que caían sobre ella una lluvia de estrellas. Nunca había visto fuegos artificiales. Grandes astros giraban en remolinos, peces de fuego cruzaban el cielo azul, y todo se reflejaba en el cristalino y tranquilo mar. Había tanta luz en el barco que se distinguían todas las cuerdas y con más precisión la gente. ¡Qué bello era el príncipe! Estrechaba las manos a todo el mundo y sonreía, mientras la música sonaba en la quieta noche. Transcurría el tiempo, la noche avanzaba, pero la princesa no podía apartar los ojos del barco y del hermoso príncipe. Las linternas de colores fueron apagadas, ya no se dispersaban cohetes ni tronaba el cañón, pero del fondo del mar llegaba un confuso rumor. Mientras la sirena seguía sobre el agua, mirando por los tragaluces del barco, empezó a soplar el viento. Una tras otra se fueron hinchando las velas del barco, que pronto empezó a avanzar con más rapidez. El mar se embraveció. Grandes nubarrones se acumularon en el cielo y con un rayo estalló la tormenta. Los marineros arriaron las velas. El barco se balanceaba en medio de la furia del mar. Las negras olas se levantaron como montañas que fueron a derrumbarse sobre la embarcación, pero la nave se deslizaba entre ellas como un cisne y volvía a aparecer sobre las crestas espumosas. La sirena encontraba aquello un juego muy divertido, pero los marineros no eran de esta opinión. Las tablas del barco empezaron a crujir a cada violenta acometida que golpeaba como un mazo. El palo mayor se quebró por la mitad y la nave quedó ladeada y fue invadida por las olas. La pequeña sirena comprendió entonces el peligro que corrían los pobres marineros, pues ella misma tenía que evitar las planchas y maderos que flotaban en masa a su alrededor. Durante un rato reinó en el mar tal oscuridad que no se veía nada, pero la claridad de un relámpago iluminó la escena, y la sirenita pudo ver lo que ocurría en la nave. Cada marinero se preocupaba de su propia seguridad, pero ella buscaba con la mirada ansiosamente al joven príncipe, y cuando la nave se fue a pique, vio cómo nadaba. Su primera impresión fue de alegría, pues pensó que así lo tendría pronto como compañero, pero luego cayó en cuenta de que los hombres no pueden vivir bajo el agua, y que él llegaría ya muerto al palacio de su padre. No debía morir. Así pues nadó entre los restos de la nave que flotaba sobre las olas. Decidió buscar al príncipe, se sumergió y luego volvió a la superficie de nuevo, hasta que por fin halló al joven príncipe en el momento en que le faltaban las fuerzas, y apenas podía seguir nadando en medio del mar enfurecido. Tenía entumecidos los brazos y las piernas, y sus ojos se cerraban. Y se habría ahogado si la sirenita no hubiese corrido en su ayuda. Le cogió la cabeza, que mantuvo fuera del agua, y dejó que las olas se llevasen a ambos. Al romper el alba, la tempestad había cesado, pero de la nave no quedaba el menor rastro. El sol, rojo y radiante, salió del mar y pareció reanimar al príncipe con sus rayos, pero los ojos de éste continuaban cerrados. La sirena besó su hermosa frente y le echó para atrás sus mojados cabellos. La sirena, al contemplar al príncipe, advirtió que se asemejaba extraordinariamente a la estatua de mármol de su jardín. Volvió a besarlo y anheló que volviese a la vida. Finalmente, columbró ante aquella la tierra, con sus montañas azules de cimas, donde resplandecía la nieve, como si se hubiese detenido en ellas una bandada de cisnes. Al pie de la montaña, cerca de la playa, verdeaban magníficos bosques, y más acá se levantaba una iglesia. No lo sabía, pero en todo caso se trataba de un edificio de esta suerte. En el jardín había limoneros
negros y naranjos, y junto a la puerta se mecían las altas palmeras. El mar formaba ahí una cala de agua tranquila pero profunda y rodeada de peñas. La sirena nadó hacia aquel lugar con el príncipe y lo tendió sobre la arena más fina y limpia, cuidando de levantarle la cabeza para que diese en ella los rayos del sol. De pronto, empezaron a sonar las campanas del edificio blanco y un grupo de doncellas apareció en el jardín. Entonces la sirena fue nadando a esconderse detrás de las rocas. Se cubrió los hombros y la cabeza con la espuma del mar, para que nadie pudiese descubrir su rostro, y esperó. A poco, una de las doncellas llegó junto al príncipe. En los primeros momentos parecía muy asustada, pero se recobró al punto y llamó a sus compañeras. La sirena vio que el príncipe daba señales de volver a la vida y sonreía a las que lo rodeaban, pero no a ella. ¿Comprendéis? Porque ignoraba que lo había salvado. Entonces el corazón de la sirena se llenó de tristeza, y cuando el príncipe entró en la casa, se sumergió en el mar y regresó al palacio de su padre. Siempre había sido una sirena quieta y callada, pero ahora aún lo era más. Cuando sus hermanas le preguntaban qué había visto, no contaba nada. Al atardecer o por la mañana, solía visitar el sitio donde había dejado al príncipe. Vio madurar y luego ser recogidos los frutos del jardín. Vio fundirse la nieve de la cumbre de las montañas, pero no volvió a ver al príncipe. Y cada vez que regresaba a su casa más apenada, el único consuelo que le quedaba era sentarse en su jardín y rodear con su brazo la estatua que tanto le recordaba al príncipe. Ya no se ocupaba de sus flores que crecían por las avenidas como un yermo, mezclando sus tallos y sus hojas con las ramas de los árboles. Al fin no pudo guardar más tiempo su secreto y confió su pena a una de sus hermanas, la cual, como es de suponer, lo contó a las otras. Estas, algunas amigas suyas, eran las únicas que estaban enteradas del pesar de la abrumada sirenita. Una de las amigas sabía dónde se hallaba el país del príncipe náufrago. También había presenciado la fiesta del barco. «Ven, hermanita», le dijo las otras princesas. «Ven, hermanita», le dijeron las otras princesas, y cogidas del brazo subieron a la superficie todas juntas hasta llegar frente al palacio del príncipe. Era de brillante piedra amarillenta y tenía grandes escalinatas de mármol, una de las cuales descendía hasta el mar. Magníficas cúpulas doradas remataban el palacio, y entre las columnas que rodeaban el edificio se levantaban estatuas de mármol que parecían vivientes. A través de los cristales de las altas ventanas se veían los suntuosos salones cuyos muros estaban cubiertos con magníficos tapices de seda y cuadros dignos de ver. En medio del salón principal manaba una fuente, cuyos chorros ascendían hacia la cúpula, a través de la cual entraban rayos de sol que iluminaban el agua y las plantas que crecían en la piscina. Ahora, la pequeña sirena sabía dónde moraba el príncipe, y hacia ahí se dirigía muchas tardes y muchas noches nadando. Ninguna de sus hermanas osó llegar nunca tan cerca de la tierra como ella. Se arriesgaban a entrar en el angosto canal que rodeaba la escalera de mármol. Se sentaba ahí y contemplaba al joven príncipe, que se imaginaba estar solo bajo la luz lunar. Muchas tardes lo vio ella pasear con una hermosa embarcación adornada de banderas ondeantes, entre sones de música. Ella solía espiar oculta en el juncal, y si sucedía que el viento levantaba su velo blanco como la plata, parecía un cisne moviendo las alas. Cuando de noche los pescadores salían a pescar con linternas y los oía ponderar al príncipe, se sentía feliz por haberle salvado la vida y recordaba con placer los besos que le había dado mientras su cabeza descansaba pesadamente en sus brazos. Pero él no sabía nada de esto, puesto que jamás le había visto, ni siquiera en sueños. La sirenita amaba cada vez más a los hombres y anhelaba más vivamente vivir entre ellos, porque su mundo le parecía infinitamente más grande que el de ella. Los hombres podían cruzar rápidamente el océano con sus naves, podían subir a las montañas y llegar hasta las nubes, y sus tierras cubiertas de bosques y alfombras de hierbas se extendían hasta perderse de vista. Deseaba saber muchas cosas que sus hermanas no podían explicarle, y por eso fue a preguntarlas a su abuelo, que conocía muy bien el mundo superior, al que llamaba los países que se encuentran encima del mar. «Si los hombres no se ahogan», preguntó la sirenita, «¿pueden vivir eternamente? ¿No mueren como morimos nosotras en el mar?» «Oh, sí», dijo la anciana, «deben morir, y su vida es más corta que la nuestra.
Nosotros podemos vivir aquí 300 años, pero cuando dejamos de existir nos convertimos en espuma sobre el agua y no tenemos tumba donde puedan ir a llorarlo los que nos aman. No tenemos almas inmortales, por eso no gozamos de una segunda vida. Somos semejantes a las algas que cortadas no vuelven a crecer jamás, pero los hombres al contrario tienen una alma inmortal que vive eternamente y cuando el cuerpo se ha convertido en polvo, ella asciende a través de los aires hasta los astros resplandecientes. De la misma manera que nosotras ascendemos hasta la superficie del agua para contemplar las hermosas comarcas de la tierra, y el alma de los hombres vuela a desconocidos y hermosos parajes que nosotras no podemos contemplar. ¿Por qué no tenemos nosotras un alma inmortal, abuela?, preguntó tristemente la pequeña sirena. Gustosamente daría mis 300 años de vida para convertirme en un ser humano durante un día y después gozar de mi parte en el reino celestial. No hay que pensar en esas cosas, replicó la anciana. Por otra parte, nosotras somos mucho más felices que los humanos. Así pues tendré que morir y convertirme en espuma sobre el mar y jamás volveré a oír la música de las olas. Nunca más volveré a ver las bellas flores ni el rojo sol. No, contestó la abuela, a menos que un hombre llegue a amarte, de tal manera que seas para él más que padre y madre, y te entregue todos sus pensamientos y todo su amor, y ante un sacerdote enlace su mano con la tuya y prometa serte fiel en toda la vida y en la otra. Entonces su alma entrará a forma de parte de tu cuerpo y tendrá un poco de felicidad de la que gozan los humanos. Pero eso es imposible. Lo que aquí consideramos más hermoso, o sea, nuestra cola de pez, en la tierra les parece feo. Para ser hermosa entre ellos hay que tener esas dos burdas extremidades que llaman piernas. La pequeña sirena contempló tristemente su cola y suspiró. Seamos felices, dijo la abuela. Bailemos y saltemos durante nuestros 3 siglos de vida. Ciertamente no son muchos años, pero cuando todo haya terminado podremos descansar tranquilamente como espuma de mar. ¡Ay! Esta noche hay un gran baile en el palacio. Nunca en la tierra se ha visto una fiesta más espléndida que aquella. Los muros y el techo del gran salón de baile eran de grueso y transparente cristal. Centenares de enormes conchas de colores verdes rosados se alineaban a ambos lados, sosteniendo llamas azules que iluminaban toda la estancia y cuya luz, atravesando los muros, se extendía por el mar. Podían verse innumerables peces grandes y pequeños nadando hacia los muros de cristal. Algunos tenían escamas de reluciente púrpura, mientras que otros parecían de plata y oro. Por el centro del salón pasaba una ancha corriente sobre la cual los tritones y las sirenas bailaban el dulce son de sus propios cantos. No hay en la tierra voces que suenen tan hermosamente como aquellas. La pequeña sirena cantó más dulcemente que todos y la corte entera le aplaudió. Por un instante se sintió el corazón lleno de alegría, porque comprendió que ninguna voz del mar ni de la tierra podía compararse con la suya. Pero pronto volvió a pensar en el mundo de arriba y no podía olvidar al príncipe y recordó con dolor que no poseía un alma inmortal. Abandonó pues el palacio de su padre y fue a ocultar su pena en un pequeño jardín, mientras adentro todo era bullicio y alegría. De súbito oyó el sonido de un cuerno a través del agua y pensó: ahora navega por encima de mí, arriba, aquel a quien quiero más que a mi padre y a mi madre, aquel a cuyas manos confiaría mi vida y mi felicidad. Estoy dispuesta a correr todos los riesgos para conquistarlo y obtener un alma inmortal. Mientras mis hermanas danzaban en el palacio de mi padre, iré a ver a la bruja del mar que ha inspirado siempre tanto miedo. Tal vez ella pueda darme consejo o ayuda. Entonces, la pequeña sirena abandonó el jardín y se dirigió hacia los rugientes remolinos donde vivía la bruja. Nunca había hecho aquel camino. Por ahí no crecían flores ni algas, solo una arena cenicienta se extendía hacia los remolinos que giraban como las furiosas ruedas de un molino y destrozaban todo lo que caía en aquellas profundidades. Tuvo que pasar a través de aquel espantoso vórtice para llegar a los dominios de la bruja, y durante un largo rato anduvo por un sendero de tibio y borboreante lodo que la bruja llamaba su marjal de turba, detrás del cual se encontraba su casa en un extraño bosque. Los árboles y los arbustos eran pólipos, mitad animal y mitad planta, que parecían serpientes de centenares de cabezas que surgían del suelo.
Las ramas eran largas y viscosas. Los dedos se retorcían como gusanos desde la base hasta la punta. Todo lo que cogía en el agua quedaba apresado en sus tentáculos y no lo soltaban. La princesa se detuvo asustada delante de aquellos monstruos. Su corazón latía desordenadamente, lleno de terror. Estuvo a punto de huir, pero se acordó del príncipe y del alma inmortal de los hombres y cobró valor. Anudó su deshecha cabellera alrededor de la cabeza, por miedo a que la cogieran por los cabellos. Cruzó sus manos sobre el pecho y se abalanzó, rauda como un pez entre los repugnantes pólipos que tendían hacia ella sus brazos y tentáculos. Advirtió que cada uno de ellos había cogido algo y lo sujetaba fuertemente con 100 brazos semejantes a tenazas de hierro. Entre los brazos de algunos de aquellos pólipos vio blancos huesos de náufragos. En otros había timones y cofres, esqueletos de animales terrestres y, lo más horrible de todo, una pequeña sirena que uno de aquellos monstruos había cogido y estrangulado. A poco llegó a un sitio pantanoso del bosque, donde silbaban enormes serpientes de feos cuerpos blanquecinos. En medio de este calvario se levantaba una casa construida con esqueletos de náufrago. Ante ella se hallaba sentada la bruja, dando de comer a un sapo con la boca, como los hombres suelen hacer con los canarios. La bruja llamaba polluelos a esos repugnantes serpientes de agua y les permitía que se pasearan por todo su cuerpo. «Ya sé qué deseas», dijo la bruja del mar. «Es una estupidez, pero se cumplirá tu voluntad, porque te llevará la desgracia, mi gentil princesa. Deseas perder tu cola de pez y sustituirla por 2 piernas como las que tienen los seres humanos para andar. Así el joven príncipe podrá enamorarse de ti y tú podrás conquistarlo y obtener un alma inmortal». Dicho esto, la bruja lanzó una carcajada tan estrepitosa que el sapo y la serpiente se cayeron al suelo. «Has llegado a tiempo», prosiguió diciendo la bruja, «pues a partir de mañana al amanecer ya no me hubiese sido posible ayudarte en todo el año. Te voy a preparar un brebaje y antes de que el sol se levante subes a la superficie y sentada en la playa te lo bebes. Entonces tu cola se partirá en 2 y se convertirá en lo que los seres humanos llaman piernas, pero eso te dolerá tanto como si una espada de agudo filo te rajase por la mitad. Todos los que te vean dirán que no hay en el mundo muchacha más hermosa que tú. Conservarás la gracia de tu andar y ninguna bailarina podrá competir contigo en agilidad y ligereza, pero a cada paso te parecerá que pisas un cuchillo y que tus pies sangran. Si estás dispuesta a soportar estos dolores, estoy a tu servicio para ayudarte». «Sí», exclamó la pequeña sirena con voz temblorosa, y pensó en el príncipe y en conquistar un alma inmortal. «Pero recuerda», prosiguió la bruja, «que una vez que hayas cobrado figura humana, jamás podrás volver a convertirte en sirena ni regresar al fondo del mar al lado de tus hermanas o al palacio de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe de manera que llegue a olvidar a sus padres y se una a ti en cuerpo y alma y te lleve ante un sacerdote para que enlace vuestras manos como marido y mujer, no obtendrás un alma inmortal. Al día siguiente de haberse casado él con otra se te romperá el corazón y te verás convertida en espuma del mar». «Lo haré», dijo la sirenita pálida como una muerta. «Pero es menester que me pagues por mis servicios», dijo la bruja, «y no es una funesta lo que te estoy pidiendo. Tienes la voz más bella de todas las que se oyen en el fondo del mar, y seguramente crees poder fascinar con ella al príncipe, pero me la has de dar. He de cobrar con lo mejor que posees el precio del brebaje que te daré, porque lo he de preparar con mi propia sangre, para que posea la fuerza de una espada de 2 filos». «Pero si me quitas la voz», dijo la pequeña sirena, «¿qué me quedará?» «Pues tu bella figura», contestó la bruja, «la gracia de tu andar y tus elocuentes ojos. Con ellos puedes conquistar el corazón de un hombre. Bien, ahora saca la lengua para que pueda cortártela en pago de mi portentoso brebaje». «Sea», dijo la sirenita, y la bruja puso al fuego el caldero para preparar el brebaje. Nada hay como la limpieza.
dijo la bruja fregando el caldero con un manojo de culebras. Después se arañó el pecho e hizo una negruzca sangre cayera dentro del caldero. Se levantó un vapor espeso que cobró la más fantástica y a la par horrible figura que hubiese espantado a cualquiera. La bruja iba echando nuevos ingredientes al caldero, que hervía con unos ruidos que parecían el llanto de un cocodrilo. Finalmente el brebaje estuvo a punto. Tenía una transparencia de agua pura. «Aquí lo tienes», dijo la bruja y cortó la lengua de la pequeña sirena, que desde aquel momento ya no pudo cantar ni hablar. «Si al atravesar de nuevo mi bosque los pólipos quieren cogerte, les echas una gota de este líquido y sus brazos y sus dedos saltarán en 1000 pedazos». Pero la pequeña sirena no tuvo necesidad de hacer aquello, porque los pólipos se apartaron horrorizados al ver el líquido que brillaba entre sus manos, como si fuera una estrella resplandeciente. Así ella pudo atravesar la selva, la ciénaga y los remolineantes de la vorágine. Vio el palacio de su padre. Todas las luces estaban apagadas en la gran sala de baile, y toda la casa parecía dormir. Pero no quiso entrar en ella, porque había perdido la voz. Era muda y estaba a punto de abandonarlos para siempre. La pena le desgarraba el corazón. Se deslizó hasta el jardín, arrancó una flor de cada uno de los macizos de sus hermanas y envió 1000 besos con las manos al palacio, y luego subió a través de la sombría agua azul. El sol no había salido cuando divisó el palacio del príncipe y a poco arribó a los bellos escalones de mármol. La luna resplandecía. La sirenita se bebió el ardiente brebaje y sintió hundirse dentro de su tierno cuerpo una espada de 2 filos. Cayó desmayada y quedó como muerta. Cuando el sol apareció por encima del mar, se despertó y sintió un agudísimo dolor, pero ante ella se hallaba el hermoso príncipe, que la miraba fijamente con sus ojos negros. La sirenita bajó los suyos y advirtió que ya no tenía cola de pez. En cambio, poseía las piernas más bonitas que una muchacha pueda desear. Pero como se hallaba desnuda, apresuróse a taparse con su larga y espesa cabellera. El príncipe le preguntó cómo había llegado hasta ahí. Ella le dirigió una mirada inmensamente dulce y llena de tristeza, porque no podía hablar. El príncipe la cogió de la mano y la llevó al palacio. A cada paso la sirenita daba, tal como la bruja le advirtió, le parecía aullar clavos y cuchillos, pero soportaba el dolor con alegría. Conducida por el príncipe, andaba con la ingravidez de una pompa de jabón. Tanto el príncipe como todos los demás se maravillaron de su gracioso y escurridizo andar. Vestida de seda y muselina, fue la primera belleza del palacio, pero era muda y no podía cantar ni hablar. Bellas esclavas vestidas de seda y oro se presentaron a cantar ante el príncipe y los reyes, sus padres. Una de ellas cantó mejor que las otras y el príncipe le aplaudió sonriendo. Esto entristeció sobremanera a la pequeña sirena, porque sabía que antes ella solía cantar mucho mejor que aquellas, y pensó: «Oh, si al menos él supiera que para estar a su lado he sacrificado mi voz para siempre». Poco después las esclavas bailaron al son de una música deliciosa, graciosas y ligeras, y entonces la pequeña sirena levantó sus hermosos brazos y se puso de puntitas y se deslizó por el suelo y empezó a danzar como nadie lo había hecho. Cada movimiento acrecentaba su gracia y su hermosura, y sus ojos hablaban al corazón con más elocuencia que las canciones de las esclavas. Todos estaban encantados con la sirenita, especialmente el príncipe, que la llamó su muchacha hallada, y ella seguía bailando, aunque cada vez que sus pies tocaban el suelo le parecía pisar afilados cuchillos. El príncipe dijo que quería tener a la sirenita siempre a su lado, y la dejó dormir ante su puerta, acostada en un almohadón de terciopelo. El príncipe dispuso que la sirenita llevase un vestido de paje para que pudiera acompañarlo a los paseos a caballo. Solían trotar por los perfumados bosques donde los árboles rozaban las espadas con sus verdes ramas y lindos pajaritos gorgoreaban entre las tiernas hojas. Ella subió con el príncipe a la más alta de las montañas, y aunque sus pies sangraban hasta el extremo de que los otros podían verlo, la pequeña sirena lo seguía riendo hasta que las nubes se deslizaban a sus pies como bandadas de aves migratorias. De regreso al palacio del príncipe por la noche, mientras todos dormían, la pequeña sirena bajaba hasta la amplia escalinata de mármol y se refrescaba sus pies ardorosos en el agua de mar,
y no podía menos de pensar en su familia que había dejado en las profundidades marinas. Una noche sus hermanas subieron nadando cogidas de los brazos. Cantaban con tan tristes acentos que les hizo señas, y ellas la reconocieron y le explicaron la pena que había causado su ausencia. Desde entonces fueron a verla cada noche, y una vez vio a lo lejos a su abuela, que hacía muchísimos años que no había subido a la superficie, y el rey del mar, con la corona en la cabeza. Ambos le tendían los brazos, pero no se atrevían a acercarse a la tierra como sus hermanas. El príncipe la amaba cada día más, como se ama a una muchacha bondadosa y dulce, pero nunca le pasó por las mientes convertirla en su esposa. Sin embargo, era preciso que se convirtiera en su mujer, pues de lo contrario no gozaría del alma inmortal, y al día siguiente de la boda del príncipe se convertiría en espuma de mar. «No me amas más que a las otras», parecían decir los ojos de la pequeña sirena cuando él la tomaba entre sus brazos y le besaba la frente. «Sí eres la más amada», decía el príncipe, «porque eres más bondadosa que las otras. Me quieres mucho, y te pareces a una doncella que vi un día y no he vuelto a ver jamás. Me encontraba a bordo de una nave que naufragó y las olas me llevaron hasta la orilla, cerca de un templo atendido por varias doncellas. La más joven de ellas me encontró en la arena y me salvó la vida. Solamente la vi 2 veces, pero es la única muchacha del mundo a quien yo he podido amar. Tú eres semejante a ella. Al verte advierto que se desvanece su imagen de mi corazón. Ella debe pertenecer al sagrado templo, pero por fortuna has llegado hasta aquí y jamás nos separaremos». «Ay, ignora que fui yo quien le salvó la vida», pensó la sirena. «Yo lo conduje entre las olas hasta el bosque donde se levantaba el templo, y oculta entre la espuma espié si alguien se acercaba a él. Mis ojos vieron a la hermosa doncella a quien ama más que a mí». La sirena lanzó un hondo suspiro porque no podía llorar y prosiguió pensando. «Dice que la muchacha pertenece al templo sagrado, que jamás podrá encontrarla en el mundo y que nunca volverá a encontrarse. Pero yo estoy aquí con él y lo veo cada día. Si yo le serviré, lo amaré, le entregaré mi vida». Pero he aquí que no tardó en circular el rumor de que el príncipe iba a casarse con la hermosa hija de un rey vecino, y que por este motivo aparejaban un magnífico navío. Decíase que acompañado por un gran séquito el príncipe saldría de viaje para visitar algunos países vecinos, pero en realidad para ver a la hija del rey. La pequeña sirena movió la cabeza sonriendo porque conocía mejor que nadie las intenciones del príncipe. «He de efectuar este viaje», le había dicho él. «He de visitar a esa hermosa princesa porque mis padres así lo exigen, pero no me obligarán a traerla a casa como novia mía. No podía amarla, porque no se parecerá a la hermosa doncella del templo a la cual tú te asemejas. El día que haya de escoger esposa, tú serás la preferida, oh mi muda muchacha hallada». Y dicho esto, el príncipe besó los rojos labios de la sirenita, acarició su larga cabellera y oprimió su cabeza contra su corazón, de una manera tan tierna que ella empezó a soñar en la felicidad humana y en el alma inmortal. «¿No te asusta el mar, niñita muda?», le preguntó el príncipe cuando estuvieron a bordo del magnífico navío que había de llevarlos al país de los reyes vecinos, y le habló de la tempestad y de la calma, de los extraños peces que viven en los abismos y de las cosas sorprendentes que los buzos habían visto. Ella sonreía oyéndolo hablar, pues de las cosas del fondo del mar sabía más que nadie. Por la noche, a la luz de la luna y cuando todo el mundo dormía, a excepción del timonel, la pequeña sirena se sentaba en la borda y le pareció ver el palacio de su padre y a la abuela con la corona de plata, que miraban hacia arriba, siguiendo la estela que abría la quilla. Luego subieron sus hermanas, que la miraban con pena y abriéndole los brazos. Ella les hizo señas sonriendo y estaba a punto de decirles que estaba bien y que se sentía feliz, cuando se acercó un marinero y las hermanas se sumergieron hasta el fondo, dejando en duda si aquellas cosas blancas no serían más que espuma. Al día siguiente, el navío llegó al puerto de la magnífica ciudad del rey vecino. Fueron echadas al vuelo todas las campanas de la iglesia, y en las altas torres sonaron vibrantes trompetas, mientras los soldados formaban vestidos de gala y con la bayoneta calada. Se celebraban fiestas cada día, bailes y reuniones se sucedían sin cesar, pero la princesa aún no había llegado. Todo el mundo sabía que se estaba educando para la realeza en un lejano templo sagrado. Por fin llegó. La pequeña sirena ansiaba verla, y tuvo que confesar que sus ojos jamás habían contemplado una criatura más gentil. Tenía una piel blanca y suave, y bajo sus largas pestañas brillaban sus nobles ojos de un azul profundo. «Tú eres la que me salvó cuando estaba medio muerto en la playa», dijo el príncipe, y la estrechó entre sus brazos
horrorizada novia. «Oh, qué feliz soy», prosiguió el príncipe dirigiéndose a la sirena. «Mi más ardiente anhelo, que jamás me hubiese atrevido a esperar, acaba de realizarse. Tú, que me amas más que a nadie, has de regocijarte de mi felicidad». Entonces la pequeña sirena besó las manos del príncipe y sintió que su pecho se rompía. La boda del príncipe traería consigo su muerte y su cuerpo se convertiría en espuma. Todas las campanas de la iglesia sonaron y los heraldos corrían por las calles anunciando las nupcias. Encima de cada altar, en preciosas lámparas de plata, quemaban aceites perfumados. Los sacerdotes hacían balancear los humeantes incensarios y los novios unieron sus manos para recibir las bendiciones del obispo. La sirenita, vestida de seda y oro, sostenía la cola de la novia, pero en sus oídos no llegaban las melodías de las fiestas, y sus ojos no veían nada de la sagrada ceremonia, porque pensaba en su cercana muerte y en todo lo que había irremediablemente perdido. Aquella misma tarde los novios se embarcaron en medio del tronar de los cañones y el ondear de las banderas. En el puente del navío se levantaba una tienda de púrpura y oro, con magníficos cojines dentro, para que la pareja descansara en la noche tranquila y fría. El viento hinchó las velas y el navío se deslizó suavemente, casi sin balancearse sobre las tranquilas aguas. Al caer la noche, se encendieron muchas linternas multicolores y los marineros bailaron a bordo, llenos de alegría. La sirenita no pudo menos de recordar la primera noche que subió a flor de agua y contempló aquel mismo esplendor de fiesta y jolgorio, y se mezcló en el remolino de la danza, semejante a la perseguida golondrina que se desliza por el aire. Todos los espectadores la aclamaron, porque nunca habían visto a nadie bailar tan divinamente. Afilados cuchillos se hincaban en sus delicados pies, pero ya no experimentaba dolor, porque era mucho más grande el de su corazón. Sabía que aquella era la última noche que pasaba al lado del príncipe, por quien abandonó su casa y su familia. Perdió su hermosa voz y sufría cada indecible pena de las que él no tenía la menor noticia. Era la última noche de respirar el aire que respiraba él, la última noche que vería el mar inmenso y el cielo estrellado, antes de que entrase en una noche eterna en la que no habría pensamientos ni sueños para ella, porque carecía de alma y no había podido conquistar uno. La alegría y la halagarza duraron hasta la madrugada, y la sirenita no cesaba de bailar y reír, aunque la idea de la muerte le abrumaba el corazón. El príncipe acariciaba a su hermosa novia y jugaba con sus cabellos negros como el ala de un cuervo, y cogidos del brazo se retiraron a descansar a la suntuosa tienda. El silencio reinó en el navío. Todos dormían menos el timonel y la sirenita, que se encontraba acomodada en la borda con la mirada fija en dirección al oriente, esperando que los primeros rayos de la aurora la matasen. De súbito vio que sus hermanas emergían de las aguas tan pálidas como ella misma y sin cabelleras que flotasen al viento, porque se las habían cortado. «Se las hemos dado a la bruja, a fin de que nos ayudasen para que no mueras esta noche. Nos ha entregado un cuchillo, aquí está, mira, qué afilado es. Antes de que salga el sol, lo has de hundir en el corazón del príncipe, y cuando su sangre salpique tus pies, volverán a adquirir su figura de forma de cola de pez, cobrando de esta manera tu primitiva figura de sirena. Te será posible descender con nosotras al fondo del mar y vivir 300 años antes de convertirte en muerta. Deprisa, o tú y él habéis de morir antes de que el sol aparezca». La abuela estaba tan apenada que se le ha caído todo el pelo blanco como cayó el nuestro bajo las tijeras de la bruja. «Mata al príncipe, hermana, y regresa con nosotras, date prisa. Mira aquella banda rojiza en el horizonte. Dentro de algunos momentos saldrá el sol y morirás». Dicho esto, las hermanas lanzaron un profundo suspiro y desaparecieron bajo las olas. La pequeña sirena apartó las cortinas de la tienda y vio a la hermosa novia dormida con la cabeza descansando sobre el pecho del príncipe. Se acercó y lo besó en la frente. Alzó luego la vista al cielo, donde se iba extendiendo la aurora, y después la bajó para mirar el cuchillo y contemplar al príncipe, que en aquel momento pronunciaba en sueños el nombre de su novia. Ay, solo ella vivía en sus pensamientos. Por un instante el cuchillo fulguró en la mano de que lo empuñaba, pero de pronto lo arrojó a las olas, que se tiñeron de púrpura en el momento en que cayó, como si brotara del agua un chorro de sangre. Con ojos medio enturbados por la muerte, la sirenita miró por última vez al príncipe y de un salto se lanzó al agua, donde sintió que el cuerpo se disolvía en espuma.
y he aquí que el sol salía del mar y con sus benéficos rayos entibió las frías espumas, de modo que la pequeña sirena no experimentó el trance de la muerte. Vio brillar el sol y por encima de ella flotaban miles de seres etéreos, a través de los cuales podía ver las blancas velas del navío y las rojas nubes del cielo. Y le llegaron sus voces melodiosas, pero eran tan fantásticas que ningún oído humano podía captar, de la misma manera que ninguna mirada humana podía ver cómo volaban por el aire sin ayuda de alas. La sirena advirtió que tenía un cuerpo como el de ellos, y lentamente empezó a levantarse de la espuma. ¿Hacia dónde voy?, preguntó, y su voz sonó semejante a la de los seres etéreos, tan sobrenatural en su belleza que ninguna música terrestre pudo comparársele. Hacia las hijas del aire, contestaron los otros. Las sirenas no tienen alma inmortal, ni pueden tenerla a menos que conquisten el amor de un ser humano. Su vida eterna depende del poder de otro. Las hijas del aire también tienen poco, porque no tienen alma inmortal, pero sus bellas acciones pueden llegar a darles una. Volamos hacia los países cálidos, donde los aires pestilentes matan a los hombres para llevarles frescas brisas. Esparcimos por el aire la fragancia de las flores y damos frescor y salud. Cuando por espacio de 300 años hemos trabajado, haciendo todo el bien que podemos, adquirimos un alma inmortal y compartimos la felicidad eterna de los hombres. Tú, pobrecita sirena, has luchado con todas tus fuerzas para el mismo fin. Has sufrido y penado por tus buenas obras y te has elevado hacia el mundo de los espíritus y puedes ganarte un alma inmortal al cabo de 300 años. La sirenita levantó sus ojos hacia el sol de Dios y por primera vez sintió sus ojos arrastrados en lágrimas. En el navío reinaba de nuevo gran animación. La sirenita vio al príncipe y a su hermosa novia que la buscaban mirando la brillante espuma, como si comprendieran que se había arrojado a las olas. Invisible besó a la novia en la frente, sonrió al príncipe y se elevó en el aire con los demás espíritus hasta las rosadas nubes que flotaban en el cielo. Dentro de 300 años volaremos hacia el paraíso. ¿Acaso lleguemos antes?, murmuró una de ellas. Invisibles, entramos volando dentro de las casas donde hay niños, y por cada día en que hallamos un niño bueno que da alegrías a sus padres y merece que éstos los amen, nuestro tiempo de prueba es acortado. El niño ignora que nosotras volamos por su estancia, y cuando podemos sonreír de placer ante la conducta de este niño, se nos perdonan uno de los 300 años. Sin embargo, cuando hallamos niños díscolos o perversos, derramamos lágrimas de pena, y cada lágrima es un día añadido a nuestro tiempo de prueba. De los hermanos Grimm, los músicos de Bremen. Érase una vez un hombre que tenía un asno que llevaba muchos años llevando sacos a un molino, pero el pobre asno se iba haciendo viejo y perdía fuerzas por momentos, de forma que ya apenas era útil, así que el dueño pensó deshacerse de él, pero el asno, sospechando lo que le esperaba, se marchó de la casa en dirección a Bremen. Allí, pensó, podría hacerse músico. Tras haber caminado un buen rato, el asno se encontró con un perro de caza que iba jadeando como si hubiese echado una larga carrera. ¿Por qué jadeas así?, le preguntó el asno. Ay, porque soy viejo y como cada día me encuentro más débil, apenas puedo cazar y mi amo ha querido matarme, por eso me he marchado. Pero, ¿cómo voy a ganarme ahora el sustento?, respondió el perro. ¿Sabes una cosa?, dijo el asno. Yo me dirijo a Bremen porque quiero hacerme músico. Ven conmigo y hazte músico también. Yo puedo tocar el laúd y tú el bombo. El perro aceptó y juntos prosiguieron el camino. Al poco tiempo se encontraron con un gato con cara de pocos amigos. Dinos, ¿qué te ha pasado, amigo? ¿No pareces muy alegre?, preguntó el asno. ¿Cómo voy a estarlo si mi vida peligra? Estoy haciendo viejo y como prefiero acurrucarme junto a la chimenea en lugar de cazar ratones, mi ama ha querido ahogarme. De milagro logré escapar.
Pero ¿y ahora qué será de mí? ¿A dónde voy a ir? Vente con nosotros a Bremen. Si entiendes un poco de música, podrás hacerte músico como nosotros. El gato aceptó y se unió a ellos. Los tres fugitivos pasaron por una granja en la que un gallo gritaba con todas sus fuerzas. ¿Quieres dejarnos sordos?, dijo el asno. ¿Qué te ocurre? Es que, aunque mi canto debería ser alegre y anunciar un buen tiempo para hoy, dijo el gallo, que es el día de Nuestra Señora, cuando la Virgen lava las casas del niño Jesús y las pone a secar, no puedo estar alegre. Mañana es domingo y mi ama tiene invitados. Ha ordenado con la cocinera que esta noche me corte el gaznate y me convierta en pepitorio. Por eso grito desesperado con todas mis fuerzas. Bueno, ¿por qué no te vienes con nosotros a Bremen? Siempre será mejor que la muerte que te espera. Además tienes buena voz. Y conmigo y con mis otros amigos podríamos formar un cuarteto. Vamos a Bremen a hacernos músicos. El gallo aceptó encantado y los cuatro prosiguieron su camino. Pero como no podían llegar a Bremen en un día, al caer el sol, se detuvieron en un bosque y decidieron pasar ahí la noche. El asno y el perro se echaron bajo un árbol y el gato y el gallo se subieron a las ramas. El gallo prefirió instalarse en la copa, pensando que ahí estaría más seguro. Antes de dormirse miró a los otros cuatro vientos y le pareció divisar, no muy lejos, una pequeña luz. Llamó a sus amigos cacaraqueándoles que podría ser una casa. El asno contestó, pues en marcha, aquí no se está nada bien. El perro por su parte pensó que quizá ahí conseguirían unos huesitos y un poco de carne. Se pusieron en camino guiados por aquella luz que cada vez se hacía mayor, hasta que se encontraron ante una casa que no era otra cosa que la guarida de unos ladrones. El asno, que era el más alto de todos, se acercó a la ventana y echó un vistazo al interior. ¿Qué es lo que ves?, preguntó el gallo. ¿Qué veo?, contestó el asno. Veo una mesa repleta de exquisitos manjares y bebidas, y alrededor de ella una pandilla de tipos con aspecto de ladrones. No nos vendría mal poder participar en el banquete, dijo el gallo. Tienes razón, ¿pero cómo?, preguntó el asno. Se pusieron a deliberar sobre el modo de librarse de los ladrones, cosa nada fácil, pero encontraron la solución. El asno debía tocar la puerta y colocar sus patas delanteras sobre la ventana. El perro saltaría sobre el lomo del asno, el gato sobre el perro y finalmente el gallo levantaría el vuelo y se posaría en la cabeza del gato. Luego, una vez colocados cada uno en su sitio, el asno haría una señal y comenzaría a cantar a coro, y así el asno rebuznando, el perro ladrando, el gato maullando y el gallo cacaraqueando entrarían por la ventana. Y los ladrones, ante tal estruendo, ya cuando los vieron, se levantaron de la mesa atemorizados, pensando que se trataba de algún fantasma, y huyeron de la casa para refugiarse en el bosque. Los cuatro amigos se sentaron a la mesa y comieron como para ayunar durante un mes. Cuando terminaron, apagaron las luces y buscaron acomodo para dormir cada uno con su aire y conforme a su naturaleza. El asno se echó en el patio sobre un montón de paja, el perro detrás de la puerta, el gato junto al fogón de la cocina y el gallo en una percha. Y como estaban muy cansados del largo camino, se durmieron en seco. Pasada la medianoche, y al ver que los ladrones se habían ido desde lejos, entraron en sueño profundo. Pero cuando los ladrones dejaron de ver luz en la casa, el jefe de la bandada dijo: no deberíamos habernos asustado tanto, y mandó a uno a inspeccionar la casa. Cuando llegó y vio que todo estaba en completo silencio, entró en la cocina con la intención de encender una vela. Al ver los ojos relucientes del gato, pensó que era algún rescoldo de carbón que seguía encendido y acercó la mecha para encenderla. Pero el gato, que estaba para bromas, le saltó a la cara y le llenó de arañazos. El ladrón horrorizado
aterrorizado echó a correr hacia la puerta trasera, pero ahí despertó al perro, que saltó sobre de él y le mordió la pierna. Salió entonces al patio y tropezó con el asno, que asustado le propinó una buena voz. El gallo con tanto ruido se despertó y comenzó a gritar: ¿Qué quiere qué? El ladrón corrió con todas sus fuerzas y llegó al bosque casi sin aliento. Ahí contó lo sucedido. He visto en la casa una bruja repugnante que me arañó la cara con sus largas uñas, y detrás de una puerta me atacó un hombre con un cuchillo y me hirió en la pierna, y al llegar al patio un monstruo negro como el carbón me golpeó con un mazo, mientras arriba en lo alto del tejado había la voz de un juez que gritaba: ¡Traédmelo aquí! ¡Traédmelo aquí! No sé cómo he podido escapar. Desde entonces, los ladrones no se atrevieron a volver nunca más a la casa. En cambio, a los 4 amigos, el asno, el perro, el gato y el gallo, les gustó tanto que decidieron instalarse en ella y vivir juntos hasta el final de sus días. Y todavía todo el mundo los recuerda como los músicos de Breve.